Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. Están conformadas las comisiones que se encargarán de vigilar la explotación en las canteras, mientras personal de las Fuerzas Armadas custodia el cumplimiento del cierre de estas minas. Empezamos. Canteras y minas que operaban en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, fueron cerradas por las autoridades. La medida se ampara en una resolución de la Secretaría General de Riesgos que determina que al menos una veintena de ellas operaban ilegalmente. Cientos de policías y militares se sumaron al cierre inmediato de las minas y canteras que funcionaban al norte de Quito. Está asignado lo que es el personal para quedarse permanente según la disposición para verificar que no ingresen con volquetas al retirar lo que es material. Un informe técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos reveló que más de la mitad de las canteras de San Antonio de Pichincha son ilegales. Desde las 12 de la noche pasan mulas, volquetas por aquí como que... Y mire cómo está tanto esto. A esto se suma el riesgo para quienes trabajan aquí, sin las seguridades necesarias. Algunas áreas se volvieron vulnerables, hay alto riesgo de que haya deslaves. Y una de esas es esta zona de San Antonio de Pichincha, en donde hay una explotación antitécnica de las minas y canteras. Tras el sismo del pasado martes, desde el COE cantonal se pidió la suspensión de los trabajos en minas y canteras, pero hasta el mediodía de este jueves, algunas desconocieron la medida y siguieron operando. Sigue trabajando, por eso están saliendo cargados las volquetas. Ahí está cobrando. Ahí están cobrando. Ella sabe muy bien. ¿Cuántas cargas hoy día? 3. En Catequilla sí acataron la suspensión y esperan un diálogo con las autoridades para retomar el trabajo. Juan es hijo de uno de los propietarios de esta cantera y cuenta que son 100 trabajadores que dependen directamente de esta actividad. El 90% de esta mina sale es piedra para tallado, para los parques, para bordillos de las calles, para las iglesias, para Malecón de Guayaquil, que fue. Pero la decisión estaba tomada y ahora todas están bajo custodia de militares y policías. La Fiscalía también intervendrá en las investigaciones, principalmente sobre actividades ilegales. No se permitirá el ingreso de una volqueta más hasta que se haya superado la emergencia y hasta que se haya legalizado la situación de concesionarios y trabajadores de las canteras en San Antonio de Pichincha. Fausto Yepes, 24 horas. Horas antes, el Consejo Metropolitano de Quito conformó 2 comisiones para prevenir situaciones críticas en las canteras de la ciudad y para investigar la situación contractual y laboral de la obra que ejecutaba Sinohydro. Señor alcalde, por unanimidad... Por unanimidad, votaron los ediles a favor de la conformación de las comisiones luego de conocer el informe del alcalde de Quito respecto a la situación de emergencia tras el sismo. El afán de la primera comisión es evitar futuras situaciones de peligro a raíz del seguimiento y control de ordenanzas respecto a las canteras. ¿Cuáles son las canteras que actualmente se encuentran en funcionamiento? ¿Cuáles son las que tienen permisos? ¿Cuáles son las que no tienen permisos? Para de manera inmediata tomar acciones. Y la segunda, mocionada por este concejal de país. La constitución de una comisión especial para dar seguimiento a la investigación sobre el sensible fallecimiento de esta persona en un proyecto que lo lleva adelante la EMOPA. Bueno, en virtud justamente de lo que estamos viendo, de sospecha de incumplimientos en diferentes ámbitos, frente a todo aquello, frente al deseo de una fiscalización severa, es que se ha resuelto aquello. En las últimas horas, el alcalde de la ciudad informó que el contrato con la empresa Sinohydro es una herencia de la administración anterior. Los concejales de país dijeron apoyar las gestiones de emergencia efectuadas a través del COE y respecto al no cumplimiento de normas de seguridad por parte de Sinohydro en la construcción del puente. En la zona donde falleció un obrero, el ex vicealcalde reaccionó. No es problema de contrato, es problema de medidas de seguridad que adopta la empresa, es política de la empresa. Y hay que investigar. Y si es que la empresa Sinohydro no ha adoptado las medidas de seguridad apropiadas, entonces debe ser sancionada. Hasta el momento, de acuerdo al burgomaestre, hubo 57 réplicas del sismo, siendo la más fuerte entre las últimas la de este miércoles pasadas las 23 horas. Tuvo una intensidad de 3.9 grados. Hemos señalado también que en la ciudad se encuentran habilitadas todas las vías. La emergencia que declaramos el día martes se mantiene vigente. Las autoridades que conforman el COE insisten en que la población debe mantener la calma
y solicitan a los quiteños informarse sobre los puntos de seguridad. De los 470 sitios seguros que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito, para que en un caso de una eventualidad la ciudadanía sepa a dónde acudir. Además, ratificaron que en caso de necesidad, Quito dispone de albergues con capacidad para 1000 personas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El presidente de la República visitó este jueves la ciudad de Loja, en el sur del país, para realizar un recorrido por varias obras, como la construcción del Teatro de la Cultura. Además, inauguró las oficinas del ECU 911. A las 9:20 de la mañana, el presidente de la República, Rafael Correa, arribó al aeropuerto de Catamayo, provincia de Loja, para cumplir varias actividades en el sur del país. Con retraso en agenda, continuó su recorrido. Cerca del mediodía, el alcalde de Loja lo recibió en la emblemática puerta de la ciudad para brindarle la bienvenida. Queremos en su lugar entregarle una alforja tejida por nuestra gente, una alforja llena de sus ilusiones y sus afanes. El presidente también realizó un recorrido por algunas obras en proceso, como el Colegio Bernardo Valdivieso, el Hospital Isidro Ayora y el Teatro de la Cultura, en donde sostuvo una reunión de 3 horas con el cuerpo de ingenieros del Ejército que ejecutan dicha edificación. Cerca de las 5 de la tarde, el presidente Rafael Correa inauguró las modernas instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que sirve actualmente a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. ¿Cuándo se iba a imaginar una ciudad mediana como Loja, que no tenía ni caminos cuando llegamos al gobierno, que iba a tener el sistema de seguridad integrado más moderno de América Latina? Para cerrar la jornada, mantendrá una reunión política con dirigentes del país. Posterior a ello, una noche cultural, y el día de mañana cumplirá agenda en la provincia de Zamora Chinchipe. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. El Servicio de Rentas Internas emitió una resolución que regula la comercialización de vehículos usados. Se trata de 2 nuevos documentos que deberán ser emitidos por los patios de vehículos. Uno, la liquidación de compra de vehículos usados cuando los venden, y el acta de entrega-recepción de vehículos usados cuando los reciben. Los documentos, que se adquirirán en cualquier imprenta autorizada por el SRI, sustentarán la tenencia de los vehículos conjuntamente con los contratos en los que se exigirá que quien figure como propietario sea quien conste como tal en la matrícula del vehículo. La policía desarticula bandas dedicadas al sicariato y extorsión que operaban desde varias cárceles del país. Operativos simultáneos en varias provincias dejaron 13 detenidos, entre ellos 2 policías y un guía penitenciario. Las armas encontradas en los allanamientos tenían nexos con otras que habían sido utilizadas en asesinatos a personas en días anteriores. 2 inmuebles fueron accionados en Guayaquil y Durán, luego en el Centro de Privación de Libertad y en el Regional del Guayas, donde fue capturado alias El Cojo, presunto cabecilla de la banda, que la policía en conjunto con otras unidades ha logrado desarticular en aproximadamente 6 meses de investigaciones. Entre ellos hay un policía en servicio activo, hay uno en servicio pasivo, y también hemos encontrado a personas que custodiaban en el centro regional que están involucradas en este caso. Quienes hacían de facilitadores, ¿no?, para sacar la información y muchas veces conseguir teléfonos para que ellos puedan comunicarse con el exterior. Las investigaciones determinarán si hay más miembros de la policía involucrados. Más procedimientos se realizaron en Manta, Portoviejo y Tosagua, donde encontraron vehículos lujosos, sin documentos que respalden su legal procedencia. Evidencias como documentos financieros de posibles enriquecimientos ilícitos, armas, celulares y demás fueron encontrados. De las evidencias que nosotros tenemos, habrá que realizar las respectivas explotaciones de esa información. Los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos por la serie de delitos que se les atribuyen. Catalina García, 24 horas. Una noticia relacionada con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, amigos. 7 presidentes de asociaciones de fútbol que firmaron para abrir un expediente a Esteban Paz aparecen en la lista de viajeros al Mundial de Brasil. Otras asociaciones y clubes que también constan en la nómina enviaron a sus representantes. La semana anterior, representantes de 12 asociaciones provinciales, 3 clubes de la Serie B y 1 de la A respaldaron el pedido del directorio de la Ecuafútbol para abrir un expediente al directivo de Liga de Quito, Esteban Paz. De ellos, la mayoría formaron parte de la delegación que viajó a Brasil, como consta en el documento entregado por la FEF, como Luis Rivadeneira, de la Asociación de Bolívar, Omar Estupiñán, de Esmeraldas, Nelson Aguirre, de Imbabura, Alfonso Solórzano, de Los Ríos, Milton González, de Manabí,
y Fausto Llerena de Pastaza, quien fue el principal proponente de este respaldo. Nosotros estamos 13 años al frente del fútbol profesional representando a la provincia de Pastaza y estuvimos en Alemania y también estuvimos en Brasil. Cabe señalar que de las otras asociaciones y clubes que firmaron la petición, tuvieron sus delegados en el Mundial de Brasil. La mayoría son asociaciones que no tienen fútbol profesional, pero sí votos en los congresos. Todos tenemos un voto como asociación y como clubes de primera también 2 votos. Recordar que con esos votos la federación hizo realidad el canal del fútbol. Y cada uno de quienes votamos a favor de que la FEP maneje los derechos de televisión que le corresponde y solicitamos se nos considere como parte ofendida. Héctor Córdoba, 24 horas. Amigos, según el nuevo Código Penal, se sanciona con prisión de hasta 3 días a los conductores que participen en carreras en la vía pública. Además, circular con llantas lisas o con exceso de pasajeros en el caso del transporte público se tipifica como una contravención. Son casi 30 artículos del flamante Código Orgánico Integral Penal dedicados al tránsito. Esta normativa recoge algunas novedades en materia de delitos y contravenciones. El artículo 376 previene la sanción más severa dentro de esta normativa en el capítulo Tránsito. Quien conduzca en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica y produzca la muerte de una persona. La pena es de 10 a 12 años y se le revoca definitivamente la licencia para conducir. El delito de muerte culposa previsto en el artículo 377. Quien ocasione un accidente del que resulte la muerte de una persona por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y la suspensión de 6 meses de su licencia de conducir. La pena aumenta de 3 a 5 años cuando el resultado del daño es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas como exceso de velocidad, malas condiciones del vehículo, etc. El artículo 381 califica como un delito manejar un transporte público interprovincial e internacional con exceso de pasajeros. Será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. En el artículo 383, el COIP castiga como contravención manejar con llantas lisas o en mal estado. Se sanciona con una pena privativa de libertad de 5 a 15 días y 5 puntos menos en su licencia. En el caso de unidades de transporte público, la pena de cárcel se duplica. Según el artículo 386, las contravenciones de primera clase se sancionan con 3 días de prisión, una multa de un salario básico y la reducción de 10 puntos en su licencia. Infracciones como manejar sin licencia, exceder los límites de velocidad y faltarle de obra a la autoridad de tránsito. Como por ejemplo, el empuje. Las competencias de vehículos en la vía pública se tipifica en el artículo 386 y se sanciona con 3 días de cárcel, una multa equivalente a un salario básico unificado y la reducción de 10 puntos en su licencia. Según el nuevo código, las personas que sean sancionadas con prisión por delitos o infracciones de tránsito serán trasladadas directamente a los centros carcelarios de cada ciudad, ya no a los calabozos de la Comisión de Tránsito como era antes. Y para eso, en cada centro penitenciario se adecuarán pabellones especiales. Jorge Rodríguez, 24 horas. En Guayaquil se habría dado el primer caso del nuevo delito de violencia física dentro del núcleo familiar. Una mujer le habría echado agua hirviendo a su sobrina de 6 años, a quien cuida desde hace 3 meses después de que su madre murió. La niña de 6 años dice que la tía le tiró una olla con agua hirviendo. La tía dice lo contrario, que solo la golpeaba para llamarle la atención. Supuestamente la niña, por defenderse, habría movido una olla con agua hirviendo en la cual le cayó en su cuerpo. Estamos hablando de 6 años. Poco creíble el hecho de que la niña pueda de pronto manipular una olla. Lo más importante, ¿cómo está la niña? Se encuentra desollada. Con quemaduras de 2º grado en el 40% de su cuerpo. Gracias a Dios, ya está en el Hospital de Niños Francisco de Casa Bustamante. Y la tía, a quienes los vecinos la quisieron linchar, se la detuvo en casa de su abuela, donde había ido a refugiarse. Su situación es grave, pues hay código nuevo. Con el anterior se hubiera tipificado su delito como de lesiones, que se pagaba máximo con 1 año. El de ahora adecúa su conducta al artículo 156 de violencia física dentro del núcleo familiar. Establece que cuando se trata de violencia física en un miembro del núcleo familiar, a esta pena se le va a aumentar 1/3. Consecuentemente supera el año de prisión y por eso la Fiscalía pidió prisión preventiva. Es decir, esa joven se verá abocada a cumplir, si las condiciones así lo reúnen, hasta 3 años de prisión. La situación de la detenida se torna más grave
precisamente por los agravantes que habría incurrido en su accionar. No prestó la ayuda necesaria a la menor en su sufrimiento. La mandó al cuarto con unas gasas durante horas hasta que llegó el esposo de ella y se dio cuenta de que no soportaba el dolor y la llevó a la clínica. En el seguimiento, la DINAPEN preguntó a los del barrio que la niña ha venido siendo objeto de constante maltrato físico. Y todos a una piden por la seguridad de la menor que no regrese a esta casa, sino que se la lleve para que la cuide el Estado. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La primera convocatoria para la certificación por competencias laborales se cierra el próximo 25 de agosto. Hasta el momento, más de 2.000 trabajadores de la comunicación se han inscrito para obtener el certificado que avale sus conocimientos. A casi 2 semanas de que concluya el plazo para que locutores, presentadores de radio y televisión y trabajadores de piso se inscriban para obtener la certificación por competencias laborales, la CECAP aclara que esta certificación es optativa para quienes ya tienen título universitario. Más bien la certificación se ha hecho o está muy relacionada para aquellas personas que actualmente no disponen de ese título. Las más de 2.000 personas que aplicaron a la certificación deberán esperar hasta el 15 de septiembre para conocer la fecha y hora para rendir el examen. La evaluación será 80% práctica y 20% teórica. Este examen dura alrededor de 4 horas y se hace en un estudio de grabación o de televisión. Pero el tema de la prueba teórica se ha convertido en una preocupación para la Asociación de Trabajadores de la Comunicación, pues sus conocimientos se basan en la práctica. Nosotros quisiéramos tener acceso al banco de preguntas para nosotros poder tener una idea de qué es lo que nos van a preguntar. La certificación por competencias laborales será avalado por una norma internacional. Eso hace que el proceso de examinación esté totalmente validado y asegurado para que no tenga justamente estos flujos de información que podrían poner en riesgo. Según el cronograma, en el mes de diciembre de este año se llamará a la segunda convocatoria para la certificación de otros perfiles como el de fotógrafo, camarógrafo, productor de medios comunitarios, entre otros. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Mañana iniciará la veda del cangrejo rojo. Durante un mes la captura se restringirá debido a que el cangrejo arroja oxalato de calcio, una sustancia no apta para el consumo humano. La prohibición ha hecho durante estos días la comercialización del crustáceo en Guayaquil, que esta aumente significativamente, al igual que la clientela en los diferentes cangrejales. La veda se extenderá hasta el 15 de septiembre. En tanto, los vendedores de cangrejos se dedicarán temporalmente a la venta de jaivas o de concha. Con ayuda de la comunidad, el Ministerio del Ambiente busca proteger los manglares de Ecuador. Una de las medidas es otorgar incentivos económicos a los habitantes convirtiéndolos en custodios. La Reserva Ecológica Churute forma parte del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales. Conozcámosla en nuestro Ecuador por dentro. La belleza de las zonas protegidas. ¿Por qué la presencia del ser humano en reservas naturales siempre ha sido catalogada como una amenaza, si finalmente este también es su hogar? En la Reserva Natural de Churute, que por cierto podría ser el manglar más grande del país y uno de los ecosistemas más saludables de todos, el hombre tiene claro cuál es su misión. Protegerlo. Yoyi vive en el sector de la flora, a pocos metros del área protegida. ¿Ustedes son los protectores de esta área? Sí, cuidar la casa, que no la destruyan. Manglares Churute está solo a 45 minutos de Guayaquil, a 40 kilómetros, ubicada en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas. Llegamos y caminamos por uno de los senderos antes de salir al manglar, y la naturaleza ya nos hablaba. Son monos aulladores. Los encontramos sobre la copa de los árboles. Según el guía, el sonido es más fuerte cuando hay una hembra cerca. Y los sentidos se siguen sorprendiendo. Percibimos un olor a ajo. Comprobamos que el aroma proviene de este árbol. Está muy buena. ¿Cómo se llama? El palo de ajo. Este enorme y bello ejemplar llamó nuestra atención. Va creciendo encima de la copa del otro árbol y lo va como estrangulando. Se nutre del árbol que está original hasta que finalmente lo mata.
Este es el sendero La Flora, es de uso exclusivo para los turistas, está prohibido recoger cangrejos. Ahora vamos a tomar esta canoa y nos vamos a dirigir al sector destinado para los cangrejeros. Pasamos el área de los cangrejeros y finalmente llegamos a las 36.000 hectáreas de manglar. En esta reserva existen 4 especies de manglares y gran diversidad faunística, entre aves, mamíferos y reptiles. Aquí podemos ver desde delfines hasta cocodrilos. Garzas rosadas, garzas reales, cormoranes, águilas pejadoras y en la zona de las cordilleras, diversidad de mamíferos. Hemos visto muchos pájaros hasta ahora. Creí que vi un mono allí. Por 25 años esta zona ha sido reserva natural. Desde el 26 de julio de 1979. Antes era una hacienda que fue embargada por un banco. Son 49.387 hectáreas de área conservada. En el país hay 160.000 hectáreas de manglar. Y el Ministerio del Ambiente quiere hacer más en las zonas que aún no han sido declaradas como áreas protegidas, pero que tienen ecosistemas ricos como estos. El gobierno concesiona estas tierras. ¿Qué significa esto? Las comunidades que viven en ellas son las responsables de custodiar el estado de estos recursos. Esto ha resultado tan bien que ahora ofrecen dar incentivos económicos que van desde $7.000 anuales a $15.000 dependiendo el área de conservación. Ya hay 7 convenios, 2 en Esmeraldas, 4 en Guayas y 1 en El Oro. Si hay un ejemplo de conservación con la intervención directa de la ciudadanía es Manglares Churute. En esta zona protegida se pueden usar todos los recursos, pero con responsabilidad. Tenemos 17 organizaciones acreditadas para realizar la pesca artesanal. La mayoría de los 1.240 autorizados son cangrejeros. Vimos llegar a varios de ellos en un mal día de faena. A pesar de ello, saben lo que deben y lo que no deben hacer. No cogemos la cangreja, no cogemos el cangrejo pequeño. Hoy es un día importante para ellos, pues mañana, 15 de agosto, inicia la veda del cangrejo. Ellos durante un mes deberán cambiar su actividad económica. Nos ponemos a pescar, cogemos camarón. Churute está habilitada para la visita de turistas. Hay 3 senderos, 2 rutas fluviales y otros 2 atractivos potenciales que no reciben muchos visitantes nacionales, pues la mayoría son extranjeros. Este lugar no solo merece ser visto por su variedad faunística y belleza natural, sino también por el ejemplo de conservación que protagonizan las aproximadamente 300 familias que viven aquí. Con cámaras de Rodolfo Soto, Dayana Monroy, 24 horas.